Se nos pide que coincida cada matriz con la descripción adecuada de su efecto en los vectores. Observe que tenemos matrices de 3 en 3. Y por lo tanto, tenemos transformaciones de R3 a R3. La primera columna de cada la matriz de transformación es una transformación del vector E1. La segunda columna es una transformación del vector E2. Y la tercera columna es una transformación del vector E3. Por lo tanto, describiremos las transformaciones rastreando el transformaciones de los vectores E1 a E3, aunque la descripción se aplicaría a cualquier vector en R3. Al mirar esto gráficamente, el vector E1 y su transformación estarán en azul. El vector E2 y su la transformación estará en rojo. Y vector E3 y su transformación será en gris. Así que mirando la primera matriz de transformación, observe cómo las dos primeras las columnas son la mitad, medio, 0, que indica una transformación del vector E1 es un vector de mitad, mitad, 0 y así es una transformación del vector E2. Observe cómo ambos las transformaciones tienen un 0. Para el componente z, que significa que ambas transformaciones son proyecciones en el vector de una mitad, en el plano sí. Y la transformación del vector E3 es el vector 0, 0, 0 o el vector 0. Echemos un vistazo a esto gráficamente. A la izquierda, vemos el gráfico de los vectores de base estándar, los vectores E1 a E3, donde nuevamente el vector E1 está en azul, el vector E2 está en rojo, y el vector E3 está en gris. Las transformaciones de estos tres vectores se muestran a la derecha. De nuevo, las transformaciones de los vectores E1 y E2 son el vector de medio, 0. Que es el vector único aquí en el plano sí, que está representado en amarillo. Y la proyección del vector E3, el vector gris, es el vector 0, que es el punto en el origen. Observe que también he representado gráficamente todas las combinaciones lineales del vector una mitad, 0, solo para que sea más fácil de ver. Podemos describir el transformación como proyección en la línea y es igual a x en el plano sí. Esta línea es la línea y es igual a x en el plano sí porque pasa por el origen en el punto una mitad. La mejor descripción para la primera matriz es esa. Una proyección en la línea y es igual a x en el plano sí. En cuanto a la siguiente matriz, el transformación del vector E1 es 1, 0, 0. El vector E1 no se ve afectado bajo esta transformación. La transformación del vector E2 es el vector 0, negativo 1, 0. Y la transformación del vector E3 es el vector 0, 0, 1 negativo. Así que fíjate cómo para los vectores E2 y E3 bajo la transformación, las cambian a las negativas. Echemos un vistazo a esto gráficamente. De nuevo, tenemos el gráfico de los vectores E1 a E3 a la izquierda. La transformación del vector E1 sigue siendo el vector E1. La transformación del vector rojo, 0, 1, 0, es el vector rojo a la derecha, que es 0, negativo, 0. Y la transformación del vector gris, el vector 0, 0, 1, es el vector 0, 0, 1 negativo, representado aquí en gris. Fíjate en cómo tanto el vectores rojos y grises después del punto de transformación en la dirección opuesta. He ampliado el eje X para que sea más fácil describir la transformación. La transformación es una rotación de 180 grados alrededor del eje X donde la línea púrpura es el eje X. Que es la opción D. En cuanto a la siguiente matriz, transformación del vector E1 es 0, 0, negativo 1. La transformación del vector E2 sigue siendo el vector 0, 1, 0. Y la transformación del vector E3 es 1, 0, 0. Así que observe que durante esta transformación, la transformación del vector E1 es el vector E3, y la transformación del vector E3 es el sub1 del vector E. Echemos un vistazo a esto gráficamente. De nuevo, mirando el transformaciones a la derecha, el vector rojo permanece igual y los vectores azul y gris cambian de posición. Así que este es un poco más difícil de describir, pero si grafico el plano X es igual a Z, será mucho más fácil de describir. De nuevo, los vectores a lo largo de los ejes X y Z han cambiado de posición. Y por lo tanto, la transformación es un reflejo en el plano X es igual a Z, que vemos aquí en amarillo. La mejor descripción para la tercera matriz es B, la reflexión a través del plano X es igual a Z. Y ahora,
Por último matriz, la transformación del vector E sub 1 sigue siendo el vector E sub 1. La transformación del vector E sub 2 es 0, menos 1, 0. Y la transformación del vector E sub 3, observe que sigue siendo el vector E sub 3. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Así que mirando las tres transformaciones a la derecha, el único vector que es cambiado es el vector rojo. La transformación del vector 0, 1, 0 es el vector 0, negativo, 0, representado aquí en rojo a la derecha. Para que sea más fácil describir la transformación, vamos a graficar el plano XZ o el plano Y es igual a 0, que se representa aquí en amarillo. Podemos describir el transformación como un reflejo a través del plano, y es igual a 0 o el plano XZ. Espero que esto te haya resultado útil.